Hola gente, en este vídeo os voy a comentar mi experiencia con el micrófono Quadcast S de HyperX y lo voy a comparar con el Tonor TC777. Usando este mismo audio para mostraros la calidad del HyperX, tengo que deciros que yo no soy ningún experto en micrófono y simplemente quería un micrófono que se escuchara bien mi voz para grabar los vídeos que hago, ya que realmente cuando juego yo tampoco uso este micrófono. Este era el motivo por el que no quería invertir demasiado en un micrófono así, ya que por el momento YouTube no me genera unos ingresos con los que ni siquiera pagarme los vídeos que hago. Y como podréis comprender, al ser un canal pequeño, nada de lo que comento en mis vídeos está patrocinado. Que por otro lado, es bastante bueno, creo yo, ya que mi opinión no influye en el producto o hay cosas que no compraría si no fuera patrocinado. No sé si me explico. Es decir, si me patrocinan un micrófono Shure que puede costar fácilmente 400 €, pues sí, obviamente hablaré bien de él, porque es lo mejor que he probado en mi vida. Pero claro, en circunstancias normales, yo quizás nunca me hubiese gastado tanto en un micrófono así. Bueno, el caso es que llevaba un tiempo queriendo cambiar de micrófono, ya que el micrófono Tonor nunca me terminó de convencer. Pasemos ahora a escuchar el micrófono Tonor. Este micrófono fue un regalo de unos amigos que, a ver que tenía ilusión en el canal de YouTube, decidieron hacerme este regalo por Navidad, ya que en mis primeros vídeos yo grababa mi voz con la grabadora del móvil. Y la verdad es que este micrófono tiene muchísimas buenas reviews, así que cuando me lo regalaron pensé que era todo un acierto. Y como he mencionado antes, yo no soy ningún experto. Para configurar este micrófono lo único que hago es irme a la configuración de Windows y ajustar la ganancia en función al volumen. Y he de decir que el micrófono Tonor, si no configuras esto, prácticamente no se escucha, ya que viene por defecto bastante bajo. Y nada, una vez que lo he grabado con el Audacity, lo que hago luego es normalizarlo para que suba un poco la ganancia si es necesario. Entonces, claro, después de hablar con familiares y amigos sobre mi voz en YouTube, ellos comentaban que lo que yo escuchaba era mi voz. Pero a mí me parece que la calidad es bastante mala y mi voz es como algo más aguda de lo normal. A lo que me han comentado varias personas que mi voz no es tan natural cuando grabo que cuando hablo con ellos. Es decir, que cuando hablo en persona lo hago de manera más relajada y profunda. Y este es uno de los motivos por los que hoy estoy grabando esto mirando a la cámara, ya que quería comprobar si realmente había diferencia en mi voz. Pasemos de nuevo al Quadcast. Además de esto, aprovecho para romper un poco el hielo y hablar directamente a la cámara, ya que si habéis seguido mi contenido habréis podido apreciar de que no me gusta hablar a la cámara. Y me pareció una buena idea cambiar un poco la rutina de mis vídeos. He de comentar que ambos micrófonos están grabando de forma simultánea y bajo la misma configuración. Aunque si habéis investigado un poco sobre el micrófono HyperX, sabréis que este cuenta con diferentes modos para controlar la ganancia, cuenta con un botón arriba para poder silenciarlo, trae conexión USB y un conector jack para auriculares. En cambio el Tonor TC es simplemente un micrófono. Vaya, es que no incluye ninguna de estas opciones, no incluye nada. Y por eso comparar estos dos micrófonos no le veo mucho sentido, ya que la diferencia de precio entre uno y otro es como de 5 veces y además son completamente distintos. Con lo cual, aquí simplemente quería comprobar la calidad del audio y hacer un vídeo en el cual yo mismo pueda juzgar mi voz y tener mi propia opinión como tercera persona después de ver este vídeo. De todas formas, si habéis llegado hasta aquí, me gustaría saber vuestra opinión al respecto. O si sabéis más que yo sobre el tema, pues que me comentéis qué estoy haciendo mal sobre esto. También comentar que, ya que esta habitación es bastante grande, cuando grabo mi voz generalmente uso unas gomas espuma para silenciar o reducir un poco el eco en la habitación. Y la verdad es que cuando pongo estas gomas espuma, que saqué de unas cajas de embalaje, sí que noto bastante diferencia.
pero lo noto en persona, es decir, lo noto cuando hablo, pero luego en la grabación del Tonor no notaba diferencia del antes y el después. Así que eso es otra cosa que me gustaría comprobar con el nuevo micrófono. Ah, y por cierto, supongo que os estaréis preguntando por qué elegí el Quadcast y no otro. Pues realmente yo andaba detrás de un Blue Yeti X, creo que recordaba su nombre, que es el profesional que trae un software de Logitech para creadores de contenido. Pero bueno, estaba este Quadcast a mitad de precio en Amazon y la verdad es que me pareció una buena oportunidad. Y aparte de eso, también viendo review y viendo sobre el micrófono, supuestamente el Quadcast tiene unas características mejores que el Blue Yeti y bueno, calidad-precio también es mejor. Así que como el Blue Yeti no conseguía encontrarlo por debajo de los 100 euros, ese fue el motivo principal de comprar este Quadcast. Ya está, de todas formas llevo usando este micrófono solo una semana. Así que me queda mucho por aprender. De momento la configuración está tal cual tenía la del Tonor, simplemente he ajustado la ganancia y ni siquiera voy a editar el audio, simplemente quiero comprobar con este vídeo cuál es la diferencia entre los dos. O sea, cuál es la diferencia de audio, porque claro, si yo ahora cojo y edito y normalizo y tal y cual, al final a lo mejor la diferencia no es tan notoria. Así que ese es el principal objetivo del vídeo. Así que como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo.